Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este caso voy a explicarles sobre cómo crear este efecto que están viendo en pantalla. Es un efecto muy interesante que se logra mediante un efecto nativo ya de After Effects que ya viene incluido. Y es relativamente sencillo de crear. Lo podemos utilizar para backgrounds, para unos proyectos, o podemos utilizarlos para redes sociales o cualquier otro tipo de presentación o video audiovisual que podemos entonces utilizar para nuestros trabajos. Así que bueno, sin más, me voy a comenzar creando entonces una nueva composición. Ya tengo mi After Effects encendido. Voy a dejarlo con estos parámetros. Yo estoy utilizando ahorita mismo HDTV que vemos de este lado, y ya deja entonces la resolución 1920 x 1080. Le voy a dejar una duración de 10 segundos, me basta. Vale, una vez que tengamos esto, voy a crear una nueva capa de un sólido. Lo voy a dejar como Eco 1 el nombre. También podemos crear un sólido siempre apretando Control Y. Siempre es muy importante aprenderse los atajos de teclado. Y una vez que tengamos ya nuestro sólido, entonces voy a buscar entonces el que diga el efecto de onda, que vendría siendo ondas de radio. Arrastro mi composición, aprieto Space y vemos que nos sale esta animación base. Esta animación base consiste en crear dentro de el centro del punto de origen este tipo de ruido o de geometría de dispersión. Es algo básico, de hecho si se fijan le he dado honor a su nombre, que vendría siendo ondas de radio. Y bien, aquí entonces podemos ver que de este lado tenemos los parámetros a seguir para crear o para ajustar a nuestras preferencias la onda que tenemos en nuestra pantalla. Bien, de momento no vamos a tocar en lo que vendría siendo ni punto de producción ni parámetros definidos. Calidad de procesamiento lo dejamos siempre en 4. Y aquí entonces podemos más adelante les voy a explicar sobre para qué sirve este tipo de otros elementos. Yo voy a abrir la ventana de polígono. Esto que vemos aquí podemos interpretarlo como un círculo, pero en realidad el programa lo está dando en polígono. Es decir, esto si lo dejo en 6 lados podemos ver que queda de esta forma, me crea un hexágono. Si lo pongo en 10 me va a crear un decágono y así sucesivamente. Si estaban originalmente 64, tiene 64 vértices que hacen que asimile que fuera un círculo. Vale, para nuestro primer ejemplo lo que voy a hacer es que voy a dejar este aspecto de círculo y esto lo voy a cerrar de esta forma. Una vez que tengamos esto, aquí tenemos parámetros de movimiento de onda. Esto va a manipular qué constancia, o más bien en cuánto tiempo se va aplicando esa onda. Por ejemplo, si yo aumento la frecuencia, veremos que el número de ondas aumenta significativamente. Si yo lo coloco un valor menor a 1, veremos que el número igualmente va decayendo. Yo de momento lo voy a dejar en un 2, tal vez en 1.3. Creo que así me basta, me funciona de esta forma. Vale, una vez que tengamos entonces ya este parámetro, expansión, este es el espacio que tiene una onda sobre otra. Es decir, si yo aumento este valor, si se fijan hay mucho más espacio entre nuestro efecto. Obviamente si reduzco ese valor, el número va a ser mucho más chico. Y aquí podemos ver ya nuestro siguiente parámetro, que vamos a ver que si se fijan tiene como una especie de degradado, o más bien las ondas van desapareciendo a medida que nuestro punto de radio se está agrandando. Esto lo podemos manipular de la siguiente forma. Si se fijan, aquí dice la duración en segundos. Si este valor lo reduzco, el tiempo de vida de nuestra onda va a ser mucho más corto. Si yo dejo este valor superior a un 10, el número, si se fijan, va creciendo y todavía nuestra onda nos desaparece. Esto por lo general yo lo dejo en un valor como en un 7.5 más o menos, para que se vea como un degradado más significativo. Aquí tenemos giro. Este giro no lo usamos hasta que utilizamos lo que es la orientación.
La orientación y la dirección es ese tipo de punto de giro que hace que nuestra onda cree un efecto como de curva. Esto, si yo lo muevo en esta dirección, si yo dejo este valor en menos 90 y voy jugando con la velocidad, podemos crear este efecto como si viniera un punto focal y la onda está produciendo esa clase de efecto. Si se fijan, con los valores que yo dejé de expansión, frecuencia y el valor de duración de nuestro efecto de radio, se irán desapareciendo y vendrán de esta forma. Para crear nuestro primer background, lo que yo recomiendo básicamente es quedar esta forma así. Voy a reiniciar todos los valores. Esto lo voy a dejar, voy a reiniciar nuevamente aquí. Voy a aumentar el valor, como dicen antes. La duración la voy a hacer algo así, me parece bien. Tal vez la expansión la aumente un poco, y igual la frecuencia la aumente. Y aquí entonces podemos ver los últimos valores, que vendría siendo trazo, que lo que es perfil, que es la vista superior de nuestro ancho. Ya eso lo veremos más adelante. Tenemos opacidad, tenemos tiempo de inicio de trazado. Esto es cuando el inicio queremos que no se transmita hasta que tenga un cierto tiempo límite. Lo mismo va para el efecto contrario, si queremos que solamente los bordes sean los visibles y el inicio sea bastante opaco. Y de momento lo voy a dejar de esta forma. Esto lo voy a ensanchar así más o menos, y esto tal vez si lo agrando o lo chico, tal vez quede así, un efecto bastante interesante. Bien, una vez que tengamos esto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a moverlo en una posición, voy a crearle un efecto de resplandor, y para eso voy a crear una capa, ajuste, voy a dejarle ese nombre y voy a colocarle resplandor. La voy a arrastrar a mi capa. Sí, más o menos me funciona de esa forma. Tal vez el eco tal vez le baje un poco el efecto, no quiero que frente tanto. Entonces aquí voy a colocarle un efecto de ruido. Aquí utilicé el plugin de caja de efecto. Voy a hacerlo directamente de aquí. Voy a colocarle ruido, y aumentarle el valor. Creo que así me parece bien. Damos play. Vale, voy a la velocidad, la frecuencia tal vez la baje un poco para que no se note tan rápido. Y por último voy a crearle, voy a hacerle otra capa de ajuste, y a este le voy a colocar en un desenfoque gaussiano. Desenfoque gaussiano, arrastro mi capa de ajuste, desenfoco de esta forma. Voy entonces a crear una máscara, lo creo desde acá arriba y luego desde acá abajo. Entonces a esta máscara le voy a crear un fade o un suavizado de borde, 180. Vale, esto tal vez ponga esta capa hacia arriba. Voy a duplicar resplandor a ver si se ve mejor. Creo que sí se ve mejor, exacto. Algo así me parece bien. Aumento el valor de resplandor. Y podemos entonces ver el efecto que ya nos crea. Si se fijan, queda una especie de dispersión con todo y el ruido que estamos viendo de este lado. Y entonces él va emitiendo desde su punto de origen lo que queremos realizar. Vale, para aplicar otro ejemplo,
Aquí, como podemos ver, podemos cambiar el color. Voy a utilizar, esta vez voy a utilizar el blanco, ¿por qué no? Y ahora quiero que, si se recuerdan el polígono, quiero que esto sea 4, es decir, que sea como una especie de cuadrado. Y lo que yo quiero ahora es que quede una orientación como de un cuadrado. Voy a pasar esto al centro de esta forma. Ok, aquí entonces en los elementos de curvatura podemos entonces ir creando este efecto así. Voy a aumentar este valor. Aquí ustedes pueden ir testeando. Yo también estoy haciendo algo parecido, testeando de esta forma. Y si se fijan, si conservamos el efecto de ruido, crea ese efecto bastante interesante que estamos viendo aquí a continuación. Ustedes pueden ir jugando entonces ya con lo que vendría siendo la frecuencia. Si quieren que tenga mucha más frecuencia, en mi caso quiero que tenga solo un valor de 1, pero que la expansión dure bastante. Tal vez quiera cambiarle un poquito lo que es la duración, algo así me parece bien. Sí, tal vez pueda mejorar un poquito más la frecuencia. Y podemos ver que nos crea este efecto bastante interesante. Tal vez quiera cambiarle la opacidad desde el centro. Vale. Algo como esto me parece bien. También en uno de los ejemplos, si se fijan, voy a reiniciarlo. En uno de los ejemplos, si se fijan, creé también lo que era como una especie de onda rebotante. Eso lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a reducir la frecuencia, un valor intermedio. La expansión voy a dejarlo algo como esto, tal vez me parece bien. Sí, me parece bien, así de esta forma. Y aquí en la opción que dice pestaña reflejo, la voy a activar. Esto lo que va a hacer es que va a reflejar que una vez cuando ya nuestro tope toque el borde de nuestra composición, le va a crear ese tipo de efecto. Si de hecho, si lo vemos bien, pareciera que fuera como un efecto de radar. Voy a activar las capas de ajuste. No, la voy a desactivar para ver el efecto bien. Vale, tal vez la frecuencia un poquito más alta y la expansión más, de esta forma. Bajamos estos valores. Expansión tal vez un 8. No queda mucho. Aquí quiero que vaya desapareciendo más rápido. Y aquí podemos jugar con la expansión. Tal vez si coloco este efecto de este lado. Como pueden ver, es muy dinámica, ¿no? O sea, es decir, esto que estamos viendo aquí queda bastante bien cuando se trata de ir jugando y testeando con nuestro efecto de esta forma. Podemos hacer lo mismo, podemos disminuirle los lados de nuestro borde, también podemos aumentarlo, podemos disminuirlo. Nosotros podemos jugar con nuestro efecto de esta forma. Y vale, ya para terminar, lo que les voy a mostrar a continuación es crear mediante una máscara. Si se fijan en el ejemplo que estoy mostrando, utilizo, ya no es una forma, por así decirlo, uniforme, que tenga varios lados, sino que parece más un triángulo lateral. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente. Sin cerrar nuestro efecto, voy entonces a la opción que dice máscara. Una vez que tengamos esto, podemos ver, voy a poner acá lo que es el centro, podemos ver que nuestra geometría desaparece, y eso es porque el programa requiere una máscara. Yo en mi caso voy a crear una forma como puse en el ejemplo, un triángulo de esta forma. Y aquí entonces donde es la opción que dice máscara, voy a poner máscara 1. Y podemos ver que ya empieza a emitir nuestra forma. Esto podemos configurarlo como nosotros queramos. Es decir, si yo quiero que tenga una tridimensionalidad, puedo hacer de esta forma. Lo puedo mover aquí. Y entonces ya con la opción de ajuste de nuestra radio podemos entonces crear este tipo de efecto. Entonces aquí podemos entonces ya ir modificando nuestra configuración. Aquí le dejé la opción de cuadro activado, yo no lo quiero ahorita mismo
puedo cambiar lo que vendría siendo la velocidad, si quiero que aumente la velocidad. Aquí entonces podemos aumentar la frecuencia o podemos también aumentar la expansión. También podemos ir jugando también con lo que vendría siendo la orientación de nuestro polígono de esta forma. Ahora bien, si se fijan, ya queda obviamente con el efecto que dejé de desenfoque y de resplandor, queda de esta forma, de un tono mucho más peculiar.